Y qué ganas tenía de estar de nuevo aquí en Agua Viva compartiendo con vosotros este espacio de media hora. Soy Juan Carlos Parra y te mando un abrazo cariñoso, no solamente a la audiencia en el Levante a través de Radio y Televisión Vida, también a nuestros amigos en Cataluña, Onda Paz, y en muchas partes de España, partiendo desde Madrid, en Dynamis Radio. Y también no me olvido de nuestra audiencia en la app Vida RTV Plus, en nuestra página web Vida RTV, y también a través de podcast que nos puedes estar escuchando. Y cómo no, en YouTube. Un abrazo muy fuerte para todos vosotros. El segundo mensaje de este mismo tema se titula Ten cuidado de ti mismo. Consejos para cuidarnos a nosotros mismos. Pero además de dar la bienvenida a toda la audiencia, quiero reconocer al Señor en esta oración. Padre, gracias por este programa, gracias por la oportunidad de acercarnos a ti, de acercarnos a tu palabra y beber agua viva. Siempre tienes para nosotros buenos consejos, luz que alumbra nuestro caminar, y tú, Señor, por tu Santo Espíritu, tomas el tiempo y la molestia, entre comillas, de cuidarnos y de enseñarnos a cómo cuidarnos. Y por eso, gracias de antemano. Bendícenos y todo sea para tu gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. El texto del que partimos es primera de Timoteo capítulo 4 y versículo 16. Allí le dice Pablo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Eso lo dijo en Hechos 20-28 a los ancianos que quedaban cuidando de la iglesia de Éfeso, en esa despedida histórica, conmovedora, entrañable. El apóstol Pablo los encomendó a Dios, a la palabra de su gracia, y les dijo así: tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Fíjate, primero les dice: tened cuidado de vosotros mismos, y después de la responsabilidad que les había sido asignada. En este caso, obispo significa episcopos, supervisores, pastores de la iglesia en Éfeso, esa iglesia que Él compró con su sangre. Pero ¿cómo voy a cuidar a otros si no cuido primero mi propia vida? Hay un orden: mi vida, luego mi familia. Mi vida incluye mi devoción, incluye, como vamos a ver hoy, todos los aspectos en una forma integral. Luego mi familia, que es mi primera viña, mi primera iglesia, y luego el ministerio que el Señor me quiera dar, y mi trabajo, la vida de otros, en definitiva. En Cantares 1:6 dice la sulamita: me pusieron a cuidar las viñas y mi propia viña descuide. Que no suceda tal cosa, que seamos como aquel camión cisterna que suministraba gasolina y se quedó en la autovía sin gasolina. Él se suponía que llevaba gasolina o diésel a las gasolineras, y él mismo se descuidó y no echó gasolina, se quedó en su tanque sin gasolina. Así que no pudo llegar para llevar el suministro a otros. Cuídate a ti mismo, hombre, que tienes que cuidar de una esposa, de unos hijos. Pero si no estás tú bien, ¿cómo lo harás? Empresario, que tienes que cuidar de un ministerio allí, que también es tu empresa, un ministerio, con tus trabajadores, con tus clientes. Pero si no estás bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Y cómo no, para los líderes, para los pastores, en el contexto de la iglesia, de cualquier ministerio precioso que el Señor te ha dado, que vale la sangre de Cristo, porque son vidas que Él compró. Cuídate y cuida la enseñanza, y así también podrás llevar el combustible, podrás llevar la bendición a otros. Hoy vamos a hablar en Agua Viva en cuanto a dar lo de Dios con el agua, con la sed del agua. Nosotros transportamos el agua de vida, pero si no tenemos bien hidratada nuestra vida, ¿qué va a pasar?
que nos secamos, que nos enfermamos. ¿Qué es un liderazgo maduro? El que se sabe cuidar a sí mismo, en definitiva. Mujer, cuídate, toma tiempo para cuidar tu vida espiritual, para cuidar tu relación con el Señor, para cuidarte también en todos los aspectos. Eso repercutirá en tu matrimonio, en tus hijos, en ese trabajo en el que te empeñas en dar un testimonio o en ser una buena profesional, pero que no nos descuidemos porque se resiente luego todo lo demás. Entonces, en cuanto a esto del agua, alguien maduro es el que tiene al Señor como su fuente. Aquel que sabe ir a la presencia de Dios, al trono de Dios y beber. Es decir, personas que hemos desarrollado una total dependencia con el Espíritu Santo. Él nos da esa agua viva. Y entonces de lo que recibimos, de ese agua que recibimos del Señor, podemos dar a otros. Pero ojo, sin convertirnos nosotros en una fuente para las vidas. Tengo aquí abierta mi Biblia en Juan capítulo 4. Jesús le dijo a la mujer, a la samaritana, versículo 10, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Respondiendo, Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, es verso 13, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y esta mujer bebió de ese agua que Jesús le daba por el Espíritu. Pero es algo muy tipológico, simbólico, que dejó el cántaro en la fuente y fue a su aldea y dijo a otros, he conocido a uno que creo que es el Mesías que estamos esperando, y llevó a la gente a Jesús. Entonces hay un riesgo cuando estamos liderando, cuando estamos dando a otros de beber, de que nosotros nos convirtamos en la fuente de otros. Es decir, que nosotros sabemos dónde está el Señor, vamos llenando el cántaro y les damos de beber. Y eso genera una dependencia de otros hacia nuestra propia vida. Esto se convierte en algo enfermizo. Debemos ser sabios como aquella samaritana que les da un poquito, les da a probar de lo que ella ha recibido y les dice, Él me ha revelado mi vida sin conocerme. Él, en un encuentro con Él en la fuente de Jacob, pues me ha transformado. Venid y oídle vosotros mismos. Entonces lleva a las personas a Jesús. Eso es un liderazgo correcto. Me encanta el Salmo 36, versos 7, 8 y 9. Cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia. Por eso, los hijos de los hombres se refugian a la sombra de tus alas. Mira, dice, se sacian de la abundancia de tu casa y les das a beber del río de tus delicias. Porque en ti está la fuente de la vida, en tu luz vemos la luz. Entonces cada uno de nosotros debemos aprender a ir a la sombra de las alas del Señor, a la presencia de Dios, a saciarnos de la abundancia de su casa. Es decir, en la comunión con Cristo vamos a encontrar el río de sus delicias. Dice, en ti está la fuente de la vida. La fuente de la vida no está en ningún hombre, está en el Espíritu Santo. Tampoco está en una institución, denominación o iglesia, sino en nuestra propia amistad con Jesucristo. Y si cada día, si periódicamente no vamos a ese momento de intimidad con Jesús, nos vamos a secar o nos vamos a hacer dependientes del agua que otros nos transporten. Siempre nos vamos a quedar en una inmadurez. Entonces, un liderazgo maduro, alguien que se sabe cuidar a sí mismo, es aquel
que depende del Espíritu Santo, que depende de su comunión con Jesús para tener su vida bien hidratada, llenarse del agua viva, y da a otros agua viva, pero sin convertirse en la fuente para otros, sin convertirse en el cántaro que lleva el agua a otros y generando así una dependencia hacia su persona, sino que tú llevas a las personas a la fuente. Tú le dices a las personas, la fuente es Jesús y tú también puedes beber directamente. Y entonces aquí Jesús dice algo en Juan 4:14 que tenemos que indagar o profundizar, porque es una frase contundente. No tendrás sed jamás. No tendrás sed jamás. ¿A qué se puede estar refiriendo Jesús? Que si bebemos de esa agua que Él nos da, no tendremos sed jamás. El tema de la sed no es tan sencillo. ¿Sabías que hay hasta cátedras que hablan o que versan sobre la sed? Podemos pasar semanas sin comer y sobreviviremos, porque echamos mano de los recursos. Algunos como Rami y yo pues tenemos ahí una neverita portátil, unos recursos, y podríamos estar unos días, unas semanas sin comer. Pero en 3 días sin beber agua morimos. En condiciones adversas como en un desierto, incluso antes, en cuestión de horas podemos deshidratarnos y morir. Es sencillo, al bajar el agua en la sangre entonces se espesa hasta tal punto que nos deshidratamos y el corazón ya no puede bombear. Muere el cerebro por falta de riego sanguíneo. Así funciona esto en lo natural. Entonces, cuando perdemos líquido, nuestro cuerpo es muy sabio y tiene un complejo sistema de alerta de que han bajado los niveles de agua. Sentimos sed. Esa sed le está diciendo a nuestro cerebro, debemos beber. En el caso del hambre, llega un momento en la debilidad cuando incluso perdemos la sensación de hambre. ¿Te ha pasado alguna vez? En el caso de la sed no es así. Si morimos de sed, vamos a tener la sensación de sed hasta el final. Vamos a tener una sensación de desesperación hasta el final. Por eso, en la deshidratación hay que cuidar especialmente a los niños y a los ancianos. Los niños están entrenando, desarrollando su cerebro en cuanto al control de la sed, mientras que los ancianos tienen el centro de control de la sed un poco desgastado ya por los años. Entonces se pueden estar deshidratando sin darse cuenta. También se puede morir, fíjate, por exceso de agua. ¿Lo sabías? Eso quiere decir que el agua no está fluyendo. Hay un equilibrio entre el agua que sale y el agua que entra y el agua que se mantiene en nuestro cuerpo. Todo en la vida, todo lo que tiene vida fluye, se mueve. El agua también en nosotros fluye. O sea, me lleno y me dreno, recibo y doy. Eliminamos agua constantemente por el sudor, por la orina, incluso por hemorragias o vómitos. Entonces debe haber un equilibrio entre lo que bebo y lo que elimino, ni más ni menos. Cuando hay menos agua, pues siento la sed, eso me indica que debo beber. Y si bebo de más, eso también puede atrofiar el sistema, por ejemplo, el sistema excretor o el sistema de expulsar los líquidos. El cuerpo debe mantenerse en esa proporción de agua. En el caso de un exceso de agua se llama poquidipsia, una ingesta excesiva de agua que produce una inflamación cerebral, fíjate, y la poquidipsia es potencialmente mortal. Así que dicen que lo natural, y es un buen tiempo para recordarlo, debemos beber de 8 a 10 vasos de agua diariamente, tengamos o no tengamos sed, para mantener el fluir del agua en nuestro cuerpo o los niveles del agua.
Pero es que en lo espiritual, trasladando esto ahora y aplicándolo en lo espiritual, también debemos aprender a beber el agua de Dios, tengamos o no tengamos sed. De hecho, ¿qué es una vida espiritual madura y saludable? Otra vez, ¿qué es una vida espiritual madura y saludable? Es la que no espera a beber cuando tiene sed, sino que constantemente está hidratándose. O sea, lo mejor es que no tengas sed jamás. Que así como en lo natural, bebas agua necesaria, el agua necesaria, 8 o 10 vasos, si haces un ejercicio, un trabajo extremo, pues más incluso, y que no esperemos a sentir sed para beber agua, sino que estemos constantemente hidratados y mantengamos entonces nuestros niveles de agua correctos en el cuerpo de forma que no tengamos sed. Eso sería algo saludable naturalmente hablando, y también sería algo saludable espiritualmente hablando, que sepamos ir a la fuente que es Jesús y beber de ese agua que fluye constantemente y que nos llega a través del Espíritu Santo y a través de la palabra, y no tengamos sed jamás. Lo ideal es que, salvo excepciones, es decir, momentos de mayor demanda o de prueba, al estar en un hábito de ir al Señor, como esa fuente no se seca, no voy a estar en un desierto, no voy a tener sed. Claro, hay excepciones, hay momentos en los que, ahora hablaré de eso en el mismo ejemplo de Jesús, podemos tener unos momentos de gran demanda o de gran prueba y sentimos una gran sed también. Bueno, todos tenemos 4 tanques o depósitos que debemos cuidar. A saber, el cuerpo, la mente, las emociones y el espíritu. Y tengo que entender que, otra vez, como en lo natural, hay actividades que me llenan y otras que me drenan. Hay cosas que para cada uno de nosotros suponen un hidratarnos, un beber, pero también hay cosas que me vacían, que me drenan. Por lo tanto, debo aprender a cuidar estos 4 tanques o depósitos. Otra vez, el cuerpo, la mente, el espíritu y las emociones. He descubierto en mi propia experiencia que puedo servir a Dios desde la sed o desde el equilibrio. Cuidado con eso, con servir a Dios desde la sed, desde la necesidad. Por eso le dice Pablo a Timoteo en 1 de Timoteo 6:20 y en 2 de Timoteo 1:14, cuida el depósito. Y Pablo está convencido de que Dios va a ayudar a Timoteo y a su propia vida a cuidar su depósito hasta el fin. Eso lo afirma en 2 de Timoteo 1:12. O sea, yo sé que Él guardará, que Él cuidará mi depósito. Pero también le dice, oye, pero tú debes cuidar tu depósito. Guardar el depósito equivaldría a guardar lo depositado. Cuidar lo encomendado. O sea, ser responsables, ser diligentes con lo que nos ha sido confiado. La pregunta, entonces, ¿qué nos ha sido confiado? Timoteo podría contestarnos, de acuerdo a la enseñanza de Pablo. Nos podría decir Timoteo, mira, se nos ha confiado la enseñanza, la palabra sana, el ministerio que recibí del Señor, la iglesia, los dones que el Señor me ha dado, el Espíritu Santo, mi relación con el Espíritu Santo. Y yo añadiría a esa lista de lo que me ha sido depositado, encomendado, los bienes materiales, la familia, las relaciones de amistad, el propósito de Dios, nuestra salud. Y ojo con esto, como parte de la responsabilidad de cuidar el depósito, tengo que aprender a cuidar mi salud, cuidarme a mí mismo. De eso nos está hablando el Señor. Cuídate a ti mismo. Y cuida estos 4 tanques, el tanque corporal, el mental, el emocional
y el espiritual. Además, estos tanques no son compartimentos estancos, sino que están conectados entre sí. ¿Te ha pasado que a veces estás sumamente cansado y es fácil desanimarte? ¿Te ha pasado que estás con el ánimo bajo y espiritualmente sientes que tienes menos energía? ¿Te ha costado darte a tu esposa, a tus hijos, a tu cónyuge, a tu esposo o en el trabajo porque emocionalmente, mentalmente te encuentras con sed, deshidratado? Eso nos ha pasado a todos. Entonces, ¿qué es servir con equilibrio? Servir con equilibrio es que haya un fluir del agua de Dios en mí. O sea, mantener los niveles. Soy consciente de que hay un desgaste, de que me dreno, me vacío, porque constantemente nos estamos dando. Nos damos en el trabajo, nos damos emocionalmente en casa, espiritualmente nos damos para servir a otros, nos vaciamos. Entonces diariamente me cuido, bebo de Cristo, me lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que hacía Jesús. Vamos a ver el ejemplo de Jesús, que para todo Él es nuestro modelo. Jesús, Él, en el tiempo final de su ministerio, cuando más demanda había, en esa recta final, más buscaba al Padre. De hecho, dice el Evangelio de Lucas que iba al monte de los olivos a descansar, allí pasaba la vigilia, pero también a orar. Por otra parte, en lugar de estar durmiendo en una pensión en Jerusalén, salía de su campo de batalla que era Jerusalén e iba a Betania a renovarse emocionalmente con buenos amigos como Marta, María y Lázaro. Entonces Jesús nos da el ejemplo también en lo de cuidar el depósito, cuidar su salud. Era un hombre que andaba, si recomiendan hoy en día andar 10.000 pasos, él andaba más de 10.000 pasos. Tenía una buena salud. Se ha hecho un estudio de lo que él soportó, la tortura que él soportó, y solo un hombre con una buena salud hubiese llegado hasta la cruz. Pero también él cuidaba las emociones. Al estar en comunión con el Padre, al tener unos amigos, unos íntimos, y cuidaba la mente, siempre renovándose en las Sagradas Escrituras, por supuesto cuidaba el espíritu. Ahora, el único momento de colapso de Jesús, de sed angustiosa, porque todos los tenemos y él también lo tuvo, fue la noche en la que iba a ser apresado. Ahí dijo, mi alma está muy angustiada hasta el borde de la muerte. Ahí Jesús tuvo sed. En ese preciso momento Jesús estaba siendo drenado violentamente y hubiera podido llegar, piensan algunos, incluso a morir, porque él no mentía y dice, mi alma está angustiada hasta la muerte. Y sudó grandes gotas de sangre. Hubiese sido como morir deshidratado. Pero ¿qué hizo Jesús entonces? Se fue al monte a reposar, a orar fervientemente, a resolver su conflicto mental allí en la soledad con el Padre. Necesitó amigos cerca también. ¿Te das cuenta? Estaba cuidando los 4 depósitos. Se llenó, se fortaleció, y entonces pudo llegar a ser el Salvador del mundo. Entonces nosotros también debemos servir desde el equilibrio, llenarnos y cuando sentimos más sed, más ir al Señor y más cuidar también esos otros tanques como el mental, el emocional. Hay un peligro ministrar desde la sed. Entrar en un desequilibrio en nuestra propia vida, en nuestros niveles de agua. Que corporalmente estemos cansados, enfermos, el tanque del cuerpo. Que el tanque de la mente, mentalmente estemos o bloqueados o desgastados. Que emocionalmente, el tanque de las emociones, que estemos muy sensibles. ¿Por qué? Porque estamos en una especie de colapso. Y que espiritualmente estemos sedientos o estemos débiles. Entonces, si ministro desde la sed,
voy a entrar inevitablemente en una deshidratación espiritual. Es como lo que antes decía de ese camión cisterna que lleva gasolina y se queda él mismo sin gasolina. Esto puede ser mortal para cualquiera de nosotros, es decir, que enfermemos por esa debilidad, igual que si descuidamos el agua en nuestro cuerpo, que ya no podamos continuar sirviendo al Señor. Entonces hoy, y para terminar en los pocos minutos que me quedan, hago dos preguntas. Una es, ¿qué me drena incorrectamente? Y por otra parte, ¿qué me llena? Debo descubrir qué es lo que me drena y qué es lo que me llena. Cuidado, hay un vaciarnos sano, o sea, hay un drenar, un desgastarnos por el Señor. El apóstol Pablo lo dice muy gustosamente, me desgastaré. Hay una virtud que sale de nosotros, como cuando la mujer con flujo de sangre tocó a Jesús y dijo, virtud, dijo Jesús, ha salido de mí. Entonces debe salir el poder de Dios de nosotros para otros. Eso es correcto. Sin embargo, he incluido el adjetivo que me drena incorrectamente, porque también hay cosas que me drenan incorrectamente. Yo he puesto aquí algunas cosas, en mi caso 3 cosas que me drenan incorrectamente. Uno es abarcar más de lo que puedo. 2, querer hacer lo que Dios no me llama a hacer o lo que no tengo la habilidad de hacer. 3, relaciones incorrectas. Y me explico. Abarcar más de lo que puedo abarcar. El mismo Jesús, fíjate que tuvo un límite en su ministerio. Por ejemplo, tuvo 12 discípulos principales, no 200. Se centró en ellos. Incluso dentro de los 12 tenía 3 más cercanos. En su ministerio el Padre le dio una esfera, no fue a los gentiles. Eso era ya cosa de sus discípulos o sucesores que debían extender la cortina de la tienda hacia el resto de las naciones. Se centró en las ovejas perdidas de la casa de Israel. Lo que el Padre le encomendó, lo hizo bien, no abarcó más. Por eso no se drenó, no se vació incorrectamente. 2, querer hacer más de lo que Dios me llama a hacer o no tengo la habilidad de hacer. En 1 Corintios 1:17 el apóstol Pablo nos pone un ejemplo. Estaba muy consciente de a qué había sido enviado. Por eso dice, Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Entonces Pablo no quería desgastarse innecesariamente en aquello a lo que Dios no lo había enviado. Él sabía que esa labor de bautizar, de cuidar luego a la iglesia, era de los ancianos que quedaban, de los pastores, y su ministerio apostólico tenía que seguir. Entonces, definir cuál es mi gracia, mi talento, cuál es mi llamado y qué me ha dado el Señor para hacer y qué no me ha dado para hacer. Eso es muy importante para no desgastarme. Y por último, relaciones incorrectas. Pueden ser personas precisamente que me quieren hacer a mí su fuente de agua. Me drenan porque es como que me chupan la energía. O personas que abren una brecha en mi fe, en mi integridad, porque me transmiten incredulidad o porque me transmiten inmoralidad. Hay relaciones tóxicas, hay relaciones que son viciadas y debo discernir si me traen un desequilibrio en mi agua que hay fluyendo en mi vida. Cuidado con esas relaciones. Eso no quiere decir que me voy a aislar. No. Debo estar con todo el mundo, servir a todo el mundo, pero discernir cuando hay personas que me drenan incorrectamente. Y para terminar, debo entender, por el contrario, ¿qué es lo que me llena? Si en lo natural debo beber 8 o 10 vasos de agua al día, unos 2 litros, dicen 3 litros en modo más exigente, con un trabajo intenso, un deporte fuerte, entonces también debo tener un cuidado constante de mi vida espiritual, mental, los 4 tanques, espiritual, mental, emocional y corporal, sobre todo en periodos más exigentes, como la recta final de Jesús, que era más exigente. ¿Qué es lo que me llena en los 4 tanques? Aquí va muy rapidito para mí, por ejemplo, en mi caso, en lo espiritual, en el tanque espiritual, la oración, la palabra,
la soledad con Dios, la vida con la iglesia congregacional, reunirme. Vale, en la mente, en mi tanque mental, un buen entretenimiento, un entretenimiento sano. Yo ayer disfruté el partido de España. ¿Qué quieres que te diga? Rami, ese 3-5, 5-3 que ganó España. La buena música, la buena lectura, ¿verdad? Renueva mi mente. Una formación constante mantiene activas mis neuronas. ¿Qué me llena? ¿Qué me llena en mis emociones? Las buenas relaciones, en el tanque emocional, las buenas relaciones, practicar un deporte, por ejemplo, eso libera dopamina, es algo que tener con quien desahogarme, esas personas con las que abro mi corazón y me puedo desahogar. Y por supuesto en mi cuerpo, en el tanque del cuerpo debo cuidar mi alimentación, dormir suficiente, el buen descanso, etc. Así que una administración madura y responsable de mi vida, de mi liderazgo, tiene que ver con eso de llenarme y drenarme, mantener el agua, no tener sed jamás, no vivir constantemente con sed, no buscar solamente al Señor cuando estoy ya que no puedo más. No. Intentar estar en eso de no tener sed jamás porque sé beber, soy responsable. Aunque luego haya desiertos y pruebas que demandan más y puedo tener momentos de Getsemaní y ahí doblemente, valga la redundancia, doblaré las rodillas. Espero que te haya bendecido este mensaje, esta enseñanza, este programa que se titula nuestro programa y nuestro podcast Agua Viva. Y por otra parte, tocando el tema, ten cuidado de ti mismo, cuídate a ti mismo. Esta ha sido la segunda entrega y te espero para una tercera la semana que viene. Un abrazo muy, muy fuerte.